Hola, bienvenidos a esta sesión de estudios sobre los sistemas de protección de derechos humanos en México. El propósito de este material es analizar cómo nuestro país ha transitado de un modelo de garantías individuales a un robusto sistema de protección constitucional y convencional tras la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos y amparo. Este contenido es fundamental para estudiantes de los primeros 4 semestres de la licenciatura en Derecho, pues constituye la base del razonamiento jurídico contemporáneo, por lo que vamos a analizar 3 puntos que considero fundamentales. El bloque con el que me gustaría comenzar va a hacer referencia a los fundamentos y al marco jurídico. Para iniciar el tema, es importante definir y comprender la evolución de las garantías individuales, sobre todo a partir de la reforma constitucional que se dio en el año 2011. Por lo que es importante recordar que antes de junio del mismo año, la Constitución mexicana hablaba de otorgar garantías, lo que sugería que el Estado era el creador de los derechos. Posteriormente, con la reforma, el lenguaje jurídico cambió y ahora hablaba de reconocer derechos humanos, aceptando que estos son inherentes a la persona por su propia dignidad y que preexisten a la norma escrita. Las garantías pasaron a ser los mecanismos procesales para proteger estos derechos, y uno de los ejemplos más claros resulta ser el juicio de amparo. De hecho, fíjense que los que estudiamos la licenciatura en Derecho antes de la mencionada reforma, seguramente recordamos que el capítulo 1 de la Constitución llevaba por nombre de las garantías individuales y sociales, y así como hoy tenemos en muchas universidades una materia llamada Derechos Humanos, antes justo se llamaban garantías individuales y sociales. Entonces analizábamos cómo estas eran y siguen siendo un mecanismo de protección que tienen y tenemos los ciudadanos para evitar violaciones a derechos humanos. Ahora bien, es fundamental entender que no solo cambió la terminología jurídica, sino que a raíz de la reforma también cambió el paradigma jurídico, ya que al pasar de garantías individuales a derechos humanos, el Estado mexicano reconoce que los derechos no son una concesión del soberano, sino que más bien son atributos intrínsecos de la dignidad humana que el ordenamiento jurídico simplemente debe proteger y garantizar. Pero esto no quiere decir que las garantías hayan desaparecido. Al contrario, tal como lo explica la tesis aislada con registro digital 201-7890, se convirtieron en herramientas o instrumentos para la protección de derechos humanos, por lo que me voy a permitir leer textualmente la tesis antes mencionada, que por rubro lleva Derechos Humanos y Garantías, sus diferencias. Conforme al artículo 1, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. A diferencia de los derechos humanos en sí mismo considerados, las garantías se erigen como instrumento o herramientas para su protección y tutela, reforzando su vigencia y salvaguardando su eficacia dentro del sistema normativo. En síntesis, las garantías operan como medidas jurídicas que tienen como finalidad lograr la consecución, vigencia y efectividad de los derechos humanos, al tiempo que aseguran la conservación de su carácter ontológico como límites jurídicos infranqueables para la potestad de la autoridad, como ordena el primer párrafo del artículo 1 constitucional. Ahora, además de esta tesis, podríamos citar otra tesis que desde mi punto de vista tiene una explicación más clara. Esta es la tesis jurisprudencial 288-15, donde a manera de ejemplo establece que puede decirse que el derecho humano a la propiedad tiene otras garantías, como la garantía de audiencia, la garantía de legalidad, ya que prohíbe a la autoridad molestar a un particular sin un mandamiento escrito en el que funde y motive la causa legal del procedimiento y que los gobernados sean privados de la propiedad sin previa audiencia.
Ahora, si nosotros quisiéramos hacer el análisis de cada uno de estos derechos, pues podríamos hacerlo, porque en efecto traen implícitas diversas garantías. Considero que a partir de estas tesis debemos resaltar el hecho de que las garantías son concebidas por la Constitución como herramientas y mecanismos para la protección de los derechos humanos. Si nosotros ya entendimos esta parte, pero quisiéramos conceptualizar qué son las garantías individuales, podríamos analizar los conceptos de diferentes autores. Sin embargo, voy a tomar el que nos proporciona el maestro Héctor Fix-Zamudio, en el que nos dice que la garantía es el medio, tal como su nombre lo indica, para garantizar algo, para hacerlo eficaz o para devolverlo a su estado original, en caso de que éste haya sido tergiversado, que haya sido violado o que no haya sido respetado. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hablar de las garantías en un sentido moderno, debemos entender que estas garantías constitucionales tienen como objetivo reparar las violaciones a los derechos fundamentales, es decir, el cambio a partir de la reforma constitucional no implica la desaparición de las garantías, sino que tal como lo establece el artículo primero, en el que dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, convierte estas garantías en mecanismos para la protección de derechos fundamentales. Para continuar, debemos preguntarnos qué es el bloque de constitucionalidad, o también conocido como parámetro de regularidad de la constitucionalidad. Para esto, debemos comprender que en México los derechos humanos no solo emanan de la Constitución, sino que también emanan de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, por lo que el reconocimiento al articulado de los derechos humanos que están contenidos en el texto constitucional como de aquellos derechos humanos que fueron incorporados en tratados internacionales celebrados por nuestro país, da paso al concepto de bloque de constitucionalidad. Este concepto parte del reconocimiento de que existen normas constitucionales que no están necesariamente escritas en el documento que comúnmente entendemos como Constitución, pero que por su especial relevancia e importancia para la vida de las personas y de nuestra sociedad requieren de una especial protección y consideración por parte de las autoridades. De este modo, el bloque de constitucionalidad implica que debemos entender a la Constitución como una clase de binomio. ¿Cómo se conforma este binomio? Pues se va a conformar tanto por el contenido expreso de los artículos que prevé nuestro texto constitucional, como de aquellos derechos humanos que se encuentran contenidos en tratados internacionales. Así, puede decirse que hoy por hoy la Constitución no se agota dentro de los 136 artículos que prevé en su texto, sino que además incluye un número mucho más amplio de normas que reconocen derechos humanos y que pueden estar en cualquier tratado internacional. Claro, siempre que México lo hubiere ratificado. Hagan de cuenta que todos estos tratados de los que hablamos, todos estos convenios, se unen a la Constitución, como cuando van y engargolan todos sus apuntes. Lo mismo aquí, es como si engargoláramos todos estos instrumentos, todos estos tratados a la Constitución, y entonces tenemos una Constitución más amplia, tenemos una protección más amplia en materia de derechos humanos. Nosotros ya sabemos que el artículo primero constitucional es la piedra angular de nuestro sistema actual. Sin embargo, es importante recalcar que establece estos derechos humanos, ya sea que provengan de la Constitución o que provengan de tratados internacionales, y que estos van a formar un solo conjunto normativo de máxima jerarquía. Esto significa que ya no leemos la Constitución de forma aislada, sino que la leemos como un conjunto, como un todo dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Fíjense que cuando hablamos del bloque de constitucionalidad,
Siempre le pido a mis alumnos que imaginen una pared de ladrillos o una casa hecha de ladrillos. Y les pregunto, ¿de qué los protege una pared? ¿De qué los protege una casa? Y en esta ocasión les voy a pedir que se hagan la misma pregunta y que imaginen la misma pared. Y tendríamos que preguntarnos, ¿de qué nos protege? Pregúntense. Las respuestas más comunes suelen ser que los protege del frío, del sol, de la lluvia, entre muchas otras cosas. Supongo que ustedes respondieron algo similar. Ahora imaginen que el bloque de constitucionalidad está construido de todos y cada uno de los derechos humanos consagrados, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿de qué nos protegen? Exacto. Este bloque de constitucionalidad nos va a proteger de violaciones a derechos humanos. Y esto va a ayudar a que las autoridades puedan tener un parámetro de regularidad de la Constitución. Y entonces algunos se preguntarán, ¿pero qué pasa con el concepto de supremacía constitucional? Pues fíjense que si nosotros recordamos, históricamente los tratados internacionales estaban debajo de la Constitución. Sin embargo, tras la reforma de 2011 y sobre todo la resolución de la contradicción de tesis 293 de 2011, les voy a pedir que en su oportunidad chequen a detalle, se determinó que los derechos humanos de fuente internacional tienen rango constitucional. Solo en caso de que la Constitución establezca una restricción expresa, se debe estar únicamente a lo que dice el texto constitucional. Entonces, si no hay una restricción expresa establecida por la Constitución, podemos acatar, y no solamente podemos, la autoridad tiene la obligación de llevar a cabo lo que establece el instrumento internacional. Hoy, los tratados internacionales en materia de derechos humanos se ubican en el mismo nivel jerárquico que la Constitución, sin que esto implique que se está contraviniendo a la jerarquía normativa, ya que es la misma Constitución, desde su supremacía, quien lo establece. Como juristas o como futuros juristas, debemos entender que si un tratado ofrece una protección más amplia que la propia Constitución, la autoridad tiene la obligación de aplicar el tratado, salvo, repito, que exista una restricción constitucional expresa, tal y como lo establece el artículo 1 constitucional. Para esto, vamos a profundizar un poquito más en la contradicción de tesis 293. Comencemos por identificar los hechos que la originaron. El conflicto surge de la contradicción de criterios emitidos por tribunales colegiados de circuito. En el primer criterio, se argumentó que los tratados internacionales se encontraban al nivel de la Constitución y que la jurisprudencia que emitía la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para todos los organismos jurisdiccionales del país. El segundo argumento planteaba que los tratados internacionales en materia de derechos humanos se encontraban por encima de las leyes federales, pero por debajo de la Constitución, y que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos únicamente tenía un carácter orientador, pero no vinculante. Y aquí debemos hacernos otra pregunta para comprenderlo. ¿Qué resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En primer lugar, plantea un abandono de la noción de jerarquía, es decir, la Corte determinó que de acuerdo con el artículo 1 constitucional, las normas de derechos humanos en nuestro sistema jurídico no se relacionan en términos jerárquicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si un derecho humano se encuentra contenido en la Constitución o en un tratado internacional que ha sido previamente ratificado por México, pues ese derecho humano es una norma constitucional que va a permear en todo nuestro sistema jurídico. Este argumento fue uno de los que mayor controversia generó, ya que esta noción justamente del abandono de jerarquía
era un tanto complicada. Posteriormente, resolvió acerca de la conformación del parámetro de regularidad constitucional, que era de lo que hablábamos hace un momento. Las normas de derechos humanos que están contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales celebrados por México conforman la columna vertebral de nuestro sistema jurídico. La integración de estos tipos de normas son desde ese momento el parámetro de la validez de las demás normas y actos de autoridad. Además, nos habla acerca de las restricciones expresas a la propia Constitución. Además del reconocimiento del nuevo parámetro de regularidad constitucional y la incorporación de derechos humanos de fuente internacional a la propia Constitución, la Corte determinó que cuando el texto constitucional establezca alguna restricción de derechos humanos, esta debe prevalecer en todo momento frente a cualquier tipo de norma que disponga lo contrario. Pero repito, solamente cuando la propia Constitución establece una restricción en materia de derechos humanos. Y otro de los puntos más importantes de esta contradicción de tesis es la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que ya la tesis establece que va a ser vinculante para todas las autoridades judiciales del país, sin importar que México haya sido parte o no del caso de donde derivó la jurisprudencia. Es decir, si derivado de esa sentencia que emite la Corte Interamericana se amplía un derecho y México no es parte, de todos modos va a poder ser invocado y tiene el carácter de obligatoriedad. Fíjense que derivado de esta contradicción de tesis, que seguramente para este punto los que se encuentran en tercero o cuarto semestre de la licenciatura ya leyeron y que sí les pediría que analicen a profundidad, también se establecieron las obligaciones de las autoridades que tienen frente a derechos humanos. Entonces, tanto la Constitución como los diversos tratados internacionales y la doctrina coinciden en señalar que las autoridades tienen al menos 4 obligaciones genéricas frente a los derechos humanos, que obviamente también están contenidas dentro del artículo 1 constitucional. ¿Cuáles son estas obligaciones? Respetar, proteger, garantizar y promover. Vamos a hablar de cada una de ellas. En primer lugar, está la obligación de respetar. En esta obligación de respetar, se presupone que las autoridades deben orientar su actuar a los límites y a los parámetros que establece la ley a través de la configuración clara de facultades y prohibiciones respecto al ejercicio del poder público. Y esta obligación también aplica para los particulares, quienes no deben interferir en el ejercicio de los derechos y libertades más allá de los límites que se encuentran establecidos por la ley o por la propia naturaleza de los derechos. Vamos a plantearnos un ejemplo. Las autoridades ya sabemos que tienen la obligación de respetar todos los derechos, pero pensemos en el derecho a la libertad de las personas. Por lo tanto, no pueden detener o no pueden molestar a las personas sin que exista previamente una razón justificada para ello. Es decir, que se trate de la comisión de un delito, que exista una investigación en curso y que derivado de esta investigación haya una orden judicial. Sin esta investigación, sin esta orden, sin la comisión previa de un delito, no puede la autoridad molestar a ninguna persona. Ahora, respecto a la protección y a la obligación de protección, exige que las autoridades adopten todas las medidas necesarias con el objetivo de evitar violaciones a derechos humanos por parte de las propias autoridades o de otras autoridades, además de que también incluye a las personas, empresas o particulares. La obligación de proteger no nada más implica que las autoridades eviten la consumación de riesgos inminentes para los derechos humanos, sino que también exige de las autoridades que adapten en todo este engranaje institucional y normativo condiciones que sean amplias y que brinden protección a los derechos humanos. Por ejemplo, pensemos en el derecho que todos tenemos a la salud. ¿Cuál es la obligación de la autoridad?
pues obviamente la obligación de proteger este derecho para que todas las personas cuenten con un sistema de salud que sea capaz de garantizar y de responder a las necesidades de la población. Pero no queda nada más ahí. Esta obligación también implica que haya campañas sobre prevención de enfermedades, que cuente con hospitales, pero que los hospitales tengan médicos, que tengan medicinas suficientes. Lo mismo pasa si nosotros pensamos en el derecho a la educación. Sabemos que con base en el artículo 3 constitucional, todos tenemos derecho a la educación laica y gratuita y que esta tiene que ser obligatoria. ¿Cuál es la obligación de la autoridad? Tener campañas para evitar que haya personas que no cuenten con educación, llevar a cabo la creación de escuelas, pero que también dentro de las escuelas haya los maestros suficientes, que se cuente con el material, es decir, los libros de texto gratuito, que las instalaciones se encuentren en condiciones óptimas para que todos puedan recibir esta educación. Entonces, a esto se refiere la obligación de protección. En cuanto a la obligación de garantizar, se refiere a que el Estado debe asegurar que todas las personas lleven o puedan tener el ejercicio libre y efectivo de sus derechos humanos. Por lo tanto, esta obligación impone al Estado adoptar acciones orientadas a asegurar el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, o bien a sancionar su vulneración a través de procedimientos judiciales. En cuanto a esta garantía, el Estado tiene la obligación de contar con un poder judicial fuerte, independiente, que ante la violación de derechos humanos pueda garantizar que todas las personas tengan la protección de estos mismos derechos, que decíamos que si ya hubo una violación, también tenga la capacidad de resarcir el daño. Justo debe garantizarlo, decíamos, a través de un poder judicial fuerte, un poder judicial independiente, que pueda sancionar a las personas y a todas las autoridades que sean responsables de estas vulneraciones. Obviamente, lo ideal sería que no hubiera violaciones, que pudieran proteger, ¿no? Porque también hablamos de la protección, que es el siguiente punto. Sin embargo, en esta cuestión de la garantía, ante las posibles vulneraciones o violaciones a derechos humanos, sí el Estado tendría que garantizar, o eso es la obligación del Estado, garantizar que estas autoridades responsables tengan una sanción y que respondan ante tales violaciones. Y hablábamos justamente de la obligación de promover, de esta parte de la promoción. Y mediante esta obligación, el Estado tiene que informar a la población sobre sus derechos. Y no nada más de informar sobre sus derechos, también tiene la obligación de informar acerca de las instituciones y de las autoridades que existen para protegerlos, para garantizarlos, a dónde puedo acudir ante una posible violación, qué mecanismos tiene para prevenir estas violaciones a derechos humanos. Entonces, las autoridades tienen que establecer campañas, ya sea en medios de comunicación, en escuelas, en las instituciones públicas que consideren pertinentes, para que esta información pueda llegar a la sociedad, para que la propia autoridad pueda acercar la información sobre estos derechos a todas las personas. De esta manera, creo que podemos entender de una forma un poco más sencilla la contradicción de tesis 293 de 2011. Repito, es importante que puedan leerla, que analicen el contenido de la misma y sobre todo la relevancia que ha tenido para nuestro sistema constitucional en materia de derechos humanos. Ahora, también es importante que podamos identificar los principios rectores de los derechos humanos que se encuentran establecidos en el artículo 1 constitucional. Siempre les digo a los alumnos, fíjense y analicen cómo el artículo 1 constitucional, a pesar de que podíamos verlo pequeño en cuanto al texto en relación a otros artículos, tiene un montón de implicaciones y su importancia es fundamental para todos los estudiantes de derecho. Entonces, hablemos de los principios rectores de derechos humanos. ¿Cuáles son? Bueno, pues la universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. Y sé que si consultan a algún otro autor o algún autor, encontrarán probablemente más principios. Sin embargo, vamos a centrarnos en estos 4 principios. El primero, la universalidad. Los derechos corresponden a todas las personas por igual. Los derechos son para todas las personas sin distinción alguna, ni de raza, ni de sexo, ni de orientación sexual. Ninguna distinción se puede hacer en materia de derechos humanos. La interdependencia se refiere a que los derechos van a estar vinculados entre sí. Es decir, si vulneramos un derecho, obviamente vamos a afectar otro derecho. Por otro lado, tenemos a la indivisibilidad, que quiere decir que los derechos no pueden fragmentarse, los derechos no pueden dividirse. Y finalmente, la progresividad, que yo creo que tendríamos que poner especial énfasis en la progresividad y en la no retroactividad de los derechos humanos, porque el Estado tiene la obligación de avanzar siempre hacia una mayor protección y tiene prohibido el retroceso. Siempre el Estado tiene que velar por esta progresividad, por brindar una protección más amplia en cuanto a derechos humanos. Entonces, espero que hasta aquí vayamos bien, que no haya muchas dudas para que podamos continuar, o más bien que no haya dudas para que continuemos. Yo sé que hemos mencionado, este concepto es importante, pero yo creo que en materia de derechos humanos todos estos conceptos van a ser importantes. Y un concepto que no podemos perder de vista definitivamente es la interpretación pro persona. ¿A qué nos referimos con esta interpretación pro persona? Bueno, pues es un criterio hermenéutico que obliga a los jueces y a las autoridades a elegir la norma o la interpretación que sea más favorable a la persona, o ya por otro lado, que implique la menor restricción a sus derechos humanos. El principio pro persona es nuestra herramienta de interpretación más poderosa y se encuentra plasmado también en el artículo 1 constitucional en su segundo párrafo, en el que a la letra nos dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es decir, el principio pro persona se refiere a que en caso de que un juez o alguna autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, de un tratado internacional o de una ley. Bajo esta lógica, el catálogo de derechos humanos va a ser ampliado, ya no nada más se encuentra limitado a lo establecido en el texto constitucional, sino que también ya incluye todos los derechos que se encuentran establecidos en tratados internacionales que fueron ratificados por el Estado mexicano. En otras palabras, es poner a la persona en el centro de la decisión jurídica. Espero que hayan quedado claros estos conceptos básicos, así como la importancia que tienen. Ahora bien, vayamos más de fondo a lo que nos ocupa: los sistemas de protección. La Constitución mexicana contempla 2 sistemas de protección de derechos humanos. Por un lado está el sistema jurisdiccional y por el otro el sistema no jurisdiccional. Comencemos el bloque 2 con el sistema jurisdiccional. Como su nombre lo indica, el sistema jurisdiccional se encuentra a cargo del Poder Judicial, que está integrado de juzgados y tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional independiente e imparcial, para dirimir controversias y ejercer los mecanismos de garantía que la propia Constitución contempla para todos los ciudadanos. En primer lugar, tenemos al juicio de amparo, que durante mucho tiempo y por excelencia ha sido el mecanismo de protección jurisdiccional para derechos humanos. Pero hablemos de nuestra institución insignia. El juicio de amparo es fascinante si pensamos en su evolución,
pasamos de un control que vigilaba la mera aplicación de la ley a un control de constitucionalidad integral. Hoy, el amparo no solo nos protege contra leyes que violentan la Constitución, sino también contra cualquier acto que vulnere los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte. Podríamos decir que es en esencia el escudo protector de la dignidad humana frente al poder del Estado. El juicio de amparo debemos entenderlo también como la respuesta que tiene el Estado a la obligación de garantizar a las personas que vivimos y que transitamos dentro del país la posibilidad de contar con un recurso judicial que sea sencillo, rápido, efectivo, que esté al alcance de todos. Este recurso debe ser capaz de sancionar tanto las violaciones a derechos humanos cometidas, como también debe ser capaz de reparar estas violaciones. Y además, como lo veíamos hace un momento, también debe de poder evitar nuevas conductas que la autoridad pueda tener y que estén afectando o que vayan a afectar derechos humanos. Por esto, el juicio de amparo en México es el mayor medio de control constitucional de normas, de actos, de omisiones que puedan llegar a afectar a los derechos humanos dentro del sistema jurídico mexicano. A lo largo de la historia de México, el amparo ha presentado una evolución importante. Ha ido ampliando su alcance protector. En un inicio, el juicio de amparo únicamente protegía lo que la Constitución llamaba garantías individuales, que era de lo que hablábamos al inicio del video. Sin embargo, hoy en día, el juicio de amparo también nos permite proteger derechos humanos que se encuentran contenidos en tratados internacionales, porque, como ya lo habíamos hablado, estos derechos humanos también forman parte de la Constitución. Por ejemplo, en etapas previas a la historia del juicio de amparo, solo se protegía a aquellas personas que de manera directa hubieran sido víctimas de una violación a sus derechos humanos, y siempre y cuando la violación ya hubiera sido consumada. Sin embargo, hoy vemos cómo el juicio de amparo puede proteger a personas que de manera indirecta sufrieron una violación o resintieron más bien una violación a sus derechos, y además también es capaz de protegerlas a manera de prevención para que se evite esta violación a derechos humanos. Hoy en día, el juicio de amparo es un medio de control constitucional de carácter judicial que tiene como principal objetivo asegurar la protección y la garantía de los derechos humanos de todas las personas frente a actos, omisiones o normas emitidas y aplicadas por cualquier autoridad en nuestro país, sin importar si esta comisión o esta violación la llevó a cabo una autoridad local o una autoridad federal. Hoy en día, el juicio de amparo también procede en contra de actos u omisiones que son cometidos por personas o empresas particulares, siempre y cuando éstas estén llevando actos que se asemejen a los de una autoridad y que puedan generar afectaciones a los derechos humanos de las personas, y que estas actividades que realizan, que asemejan las de una autoridad, estén contempladas por la propia autoridad o por la propia ley. Y seguramente se estarán preguntando, ¿qué particulares pueden realizar estos actos equiparables a los de una autoridad, o qué autoridades llevan a cabo funciones que se equiparan a las de la autoridad y que están reguladas por la ley? Bueno, pues un ejemplo pueden ser las universidades o las escuelas privadas. Cuando retienen alguna evaluación, cuando retienen algún tipo de documento como un certificado de estudios, esto por falta de pagos o por falta de colegiaturas, o que puedan reservarse el derecho de admisión escolar, ahí nos queda claro que son un particular que lleva a cabo funciones equiparables a los de una autoridad porque es una escuela pública y que está regulada por la ley. Entonces, si las universidades o las escuelas privadas retienen una evaluación, o no me quieren dar mi certificado por falta de pago, o se están reservando el derecho de admisión, como lo decíamos hace un momento, puede ser
una violación a derechos humanos. Entonces, las violaciones a derechos humanos no solamente ocurren por parte de una autoridad, ya también pueden ocurrir por parte de un particular. Otro ejemplo puede ser cuando alguna aseguradora se niega a expedir una póliza a favor de una persona con discapacidad, también es una violación a derechos humanos, o cuando las campañas telefónicas omiten de manera injustificada y unilateral el pago de una pensión jubilatoria. En esos supuestos estamos hablando también de violaciones a derechos humanos. Ahora, nuestra Constitución contempla la existencia de dos tipos de juicio de amparo. Por un lado, el amparo indirecto y por el otro, el amparo directo. Las diferencias principales entre ambos juicios, porque debe quedarnos claro que el amparo es un juicio, radican en el tipo de actos que pueden ser reclamados a través de cada una de estas vías, así como de la cantidad de autoridades que intervienen en su tramitación y en su resolución. Entonces, ¿cuándo promuevo un amparo indirecto? Bueno, pues las personas podemos reclamar un acto, una omisión de la autoridad, la expedición de una ley, la aplicación de una ley en un caso concreto, a través del amparo indirecto, cuando esto viola los derechos humanos que se encuentran reconocidos por la Constitución o por algún tratado internacional. Por ejemplo, hablemos de los tipos de actos, de omisiones o de normas que puedo reclamar a través del amparo indirecto. Decíamos que puede ser una norma general como alguna ley estatal, una constitución local, es decir, la constitución local del Estado de México, de Puebla, de Veracruz, leyes federales, leyes generales. También a través del amparo indirecto podemos impugnar actos u omisiones por parte de la autoridad como deportación y expulsión, a lo mejor ataques a la libertad personal. También a través de este mecanismo podemos impugnar violaciones graves a derechos humanos. ¿De qué tipo? Pues a lo mejor de extradición, desaparición forzada de personas. Y si nosotros lo quisiéramos poner en algunos ejemplos, si pensáramos en normas generales, decíamos hace un rato una constitución local, la de Veracruz, la de Michoacán, la de cualquier estado. Lo mismo con los códigos estatales, el del Estado de México, el de Ciudad de México. Si nosotros pensamos en leyes federales, pues la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Pero también debe quedarnos claro que puede ser en contra de tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, van a ser ejemplos de actos o normas que podemos impugnar a través del amparo indirecto. Por otro lado, tenemos el amparo directo. Este nos va a permitir combatir todas aquellas sentencias y decisiones judiciales y administrativas que ponen fin a un juicio, es decir, que ya no pueden ser conocidas por alguna instancia o autoridad de carácter local u ordinario superior. Generalmente el concepto que encontramos en cuanto al amparo indirecto es que se va a interponer en contra de sentencias, laudos o cualquier resolución que pone fin a un procedimiento. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de estas resoluciones o de estas sentencias? Pues una sentencia a lo mejor de un tribunal agrario que ordena la pérdida de derechos ejidales, una sentencia que ordena el desalojo de una casa, una sentencia en materia penal, una sentencia condenatoria que impone la pena de prisión. Entonces puede ser en materia familiar, civil, mercantil, laboral, administrativa. En cualquiera de estas, si es una resolución que pone fin al juicio o al procedimiento y que ya no hay una autoridad superior y que viola derechos humanos, pues vamos a resolverla o a impugnarla, que sería lo correcto, a través del amparo directo. Aquí debemos comprender que el amparo va a proceder en todas estas materias, excepto en materia electoral. No hay amparo en materia electoral. Para las violaciones de estos derechos, o más bien de derechos en materia electoral, hay otros procedimientos. Y el amparo no procede en contra de
resoluciones en materia electoral porque está hecho para tutelar derechos del hombre y no para tutelar derechos político-electorales. Para esto debemos comprender que los derechos del hombre son aquellos con los que se nace y los derechos políticos son los que otorga la Constitución o un Estado. Por lo tanto, el amparo, repito, solo está hecho para proteger los derechos del hombre si nosotros nos remitimos justamente a la doctrina, ¿no? Entonces, en materia electoral no procede el amparo. Bien, una vez que comprendimos de manera general las vías en las que puede interponerse el amparo y que hablamos de manera general de algunos ejemplos en los que se puede dar el amparo, pasemos a hablar de otro mecanismo de protección de derechos humanos que se da en la vía jurisdiccional, y este es el control de convencionalidad. ¿Qué pasa con el control de convencionalidad? Este concepto fue desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue adoptado obligatoriamente en México tras la sentencia del caso Rosendo Radilla. Esta obliga a todos los jueces a verificar que las leyes internas no contradigan el Pacto de San José, que es lo mismo que la Convención Americana de Derechos Humanos. El control de convencionalidad es una obligación que recae en todos los jueces mexicanos, tal como lo establece el artículo 1 constitucional. Ya no basta con que una sentencia sea acorde a la ley local. Los jueces deben contrastar las normas internas frente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y nos damos cuenta en la práctica profesional actual que este control asegura que el estándar de protección en México sea siempre al más alto nivel de protección de derechos humanos. Entonces, es importante recordar que el concepto de control de convencionalidad fue creado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, de acuerdo con este tribunal internacional, se trata de una herramienta metodológica que permite a los estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos verificar la conformidad de las normas y prácticas nacionales con el Corpus Juris Interamericano, por lo que el control de convencionalidad se realiza primero a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como sabemos es el órgano encargado de interpretar a la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos en ese ámbito. Y a nivel interno lo llevan a cabo los funcionarios del Estado, ya que son los encargados de realizar este tipo de control en el ámbito de sus competencias. Esta obligación recae especialmente en los jueces, ya que son ellos quienes deben verificar la compatibilidad de las normas internas, así como de su interpretación y aplicación, con las normas interamericanas en los casos de su conocimiento. Para cumplir con esta obligación internacional, los órganos jurisdiccionales de todos y cada uno de los estados en el ámbito de sus atribuciones deben utilizar distintas herramientas interpretativas, como por ejemplo la interpretación conforme o, en algunos casos, inaplicar las normas contrarias a los estándares interamericanos de protección de derechos humanos. Y finalmente, en cuanto a los mecanismos jurisdiccionales de protección de derechos humanos, encontramos a las acciones de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales, que son medios de control abstracto y de control de regularidad. Las acciones de inconstitucionalidad, por un lado, buscan que la Suprema Corte expulse del sistema una norma general que contradiga la Constitución o los tratados de derechos humanos. Hernández Chong-Chui y Olvera López han señalado que la acción de inconstitucionalidad es el medio de control constitucional que persigue la regularidad constitucional de las normas generales y que a través de ella se permite el planteamiento de la inconstitucionalidad de una norma y la posibilidad de obtener una declaratoria de invalidez con efectos generales. Mientras que para Cosío Díaz
son procesos en los cuales determinados órganos o fragmentos de órganos o los órganos directivos de determinadas personas morales, es decir, partidos políticos reconocidos constitucionalmente de interés para la sociedad, plantean ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el control abstracto de la regularidad constitucional de determinadas normas generales. Finalmente, desde el punto de vista de los tribunales de la Federación, la acción de inconstitucionalidad es un medio de control de constitucionalidad abstracto que no requiere agravio de parte para proceder al estudio de la inconstitucionalidad de la norma, sino que autoriza a las minorías legislativas del Congreso de la Unión, de los estados, de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y a los partidos políticos con registro nacional o estatal para promoverla, y tiene por objeto declarar la invalidez de la norma inconstitucional con efectos generales, y busca preservar de manera genérica el sistema constitucional tutelado contra leyes que lo pueden contrariar. Es importante señalar que el procedimiento se reglamenta específicamente en la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política Federal. Y a partir de esto podemos tener diversas preguntas, como por ejemplo, ¿quiénes pueden presentar una acción de inconstitucionalidad? Pues resulta que, con base en lo establecido en la ley, el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o el 33% de los integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la Procuraduría o la Fiscalía General de la República, el 33% de los integrantes de las legislaturas de las entidades federativas, partidos políticos con registro nacional o estatal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los organismos de protección de derechos humanos de las entidades federativas, el propio Ejecutivo Federal por conducto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México y el organismo garante que establece el artículo 6 de la Constitución Federal. El plazo para presentar una acción de inconstitucionalidad es de 30 días naturales y se cuenta a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general que se impugna es publicada en el Diario Oficial de la Federación o bien en el periódico oficial de la entidad federativa correspondiente. Ahora, los efectos que tiene que se declare la inconstitucionalidad o la invalidez de una norma general mediante una sentencia dictada en una acción de inconstitucionalidad es que la norma general declarada inconstitucionalidad deja de tener vigencia, es decir, no vuelve a aplicarse. La decisión de inconstitucionalidad que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional tiene efectos para toda la sociedad. Para que las personas tengan conocimiento de lo anterior, se publica la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y en el órgano oficial en que dicha norma se hubiere publicado. Por otro lado, tenemos a las controversias constitucionales, y Cosío Díaz las define como los procesos previstos en la fracción primera del artículo 105 constitucional, que tienen como principal función permitir a la Suprema Corte de Justicia la resolución de, primordialmente, los conflictos de constitucionalidad o de legalidad surgidos de las distribuciones competenciales llevadas a cabo a través del sistema federal o del principio de división de poderes. Juventino B. Castro, por su parte, las define como procedimientos planteados en forma de juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, accionables por la Federación, los estados, la Ciudad de México o cuerpos de carácter municipal y que tienen por objeto solicitar la invalidación de normas generales o de actos no legislativos de otros entes oficiales similares, alegándose que tales normas o actos no se ajustan a la Constitución o bien reclamándose la resolución de diferentes o de diferencias contenciosas sobre límites de los estados, con el objeto de que se decrete la legal vigencia o la invalidez de las normas o actos impugnados o el arreglo de los límites entre estados que disienten, todo ello para preservar el sistema y la estructura de la Constitución política. En resumen,
La acción de inconstitucionalidad tiene como objeto principal la norma general, una ley o un tratado, mientras que la controversia constitucional tiene como objetivo principal conflictos de competencia entre entes públicos, es decir, que no haya invasión de competencias entre entes públicos. Ahora, en cuanto al tipo de control, la acción de inconstitucionalidad tiene un control abstracto, la norma versus la Constitución, y la controversia constitucional tiene un control concreto, un poder contra otro poder. Podríamos preguntarnos, ¿hay agravios en las acciones como en las controversias? En la acción de inconstitucionalidad no necesariamente hay un agravio, ya que hablamos de un control objetivo, mientras que en la controversia constitucional sí hay un agravio. ¿Cuál? La esfera de competencias, un agravio de poder. ¿Cuál es la finalidad de cada una de ellas? La finalidad de la acción de inconstitucionalidad es expulsar la norma inconstitucional, mientras que la finalidad de la controversia constitucional es defender la división de poderes y el federalismo, debido a que las controversias constitucionales resuelven conflictos competenciales entre niveles de gobierno, pero con un enfoque en que ninguna invasión de facultades termine vulnerando los derechos de la ciudadanía, por lo que debemos distinguir a las acciones de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales. Estos mecanismos garantizan la jerarquía normativa, que ninguna norma inferior vulnere los derechos humanos reconocidos, mientras que la acción de inconstitucionalidad permite que la Suprema Corte depure leyes que contradicen nuestros derechos. La controversia constitucional evita que conflictos entre autoridades afecten el orden jurídico que nos protege a todos. Bien, ahora hablemos de el sistema no jurisdiccional. Como su nombre lo indica, no está a cargo del Poder Judicial. Por el contrario, se encuentra a cargo de organismos de protección de derechos humanos y tiene su fundamento en el apartado B del artículo 102 de nuestra Constitución Federal. Y hablamos de la CNDH. Debemos entender a esta comisión como un organismo constitucional autónomo, tal como lo establece el fundamento antes mencionado. Su función es conocer de quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, excepto del Poder Judicial de la Federación y de asuntos electorales, que vulneren los derechos humanos. Este órgano constitucional autónomo actúa como un ombudsman, y aquí muy probablemente se preguntarán qué es un ombudsman. Y fíjense que esta figura tiene su origen en Suecia y significa representante, mediador, agente, guardián, y representa a una persona que actúa en representación de otra sin tener un interés personal en el asunto en el que interviene. Actualmente, esta figura sigue funcionando según las necesidades de cada país. En México, por ejemplo, se encuentra establecido como un organismo autónomo, por lo que es independiente de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y su actuación se encuentra encaminada a velar por la legalidad de los actos de las autoridades con el objetivo de proteger los derechos humanos. A diferencia de los jueces, estos organismos autónomos no buscan sancionar delitos, sino vigilar la administración pública para que ésta respete la dignidad de las personas. Es un mecanismo de control democrático que llega a donde a veces el derecho procesal escrito no puede llegar. Y al no ser un organismo jurisdiccional, no va a emitir sentencias una vez que hace una investigación. La CNDH y los organismos estatales van a emitir recomendaciones. Hablemos de estas recomendaciones. Van a ser las resoluciones que emite la CNDH o los órganos de protección a derechos humanos. Y estas son la principal herramienta de estos organismos. De acuerdo con el marco legal mexicano, las recomendaciones son públicas, autónomas y no vinculatorias. Esto significa que no pueden anular, modificar
o revocar los actos de autoridad por sí mismas, pero señalan la responsabilidad institucional y proponen medidas de reparación. En ese sentido, es vital entender la naturaleza de las recomendaciones. Aunque legalmente se definen como no vinculatorias, es decir, no obligan por la fuerza como una sentencia, poseen un peso moral y político altísimo. Una autoridad que no acepta una recomendación debe fundar y motivar y hacer además pública su negativa ante el Senado o las legislaciones locales, lo que genera una rendición de cuentas ante la sociedad. Y aunque no lo crean, este sistema no jurisdiccional nos va a ofrecer ciertas ventajas. ¿Cuáles son estas ventajas? Primero, la gratuidad y la accesibilidad, ya que no requiere el patrocinio de un abogado ni formalismos procesales complejos como, por ejemplo, el amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, el propio control de la convencionalidad. Además, este sistema no jurisdiccional es flexible, ya que el proceso es más ágil que un juicio de amparo. Y finalmente, tiene un alcance preventivo. Puede emitir medidas cautelares o precautorias para evitar daños irreparables antes de que se dicte una resolución final. ¿Por qué acudir a este sistema? Pues porque sus ventajas van a ser claras. Decíamos que es gratuito, es rápido, no requiere de tecnicismos legales para iniciar una queja y es una vía accesible para cualquier ciudadano, permitiendo que la protección de sus derechos no dependa de su capacidad económica para contratar una defensa legal. Por lo tanto, es fundamental que los estudiantes identifiquen que ambos sistemas son complementarios, no excluyentes. Si nosotros quisiéramos, a manera de resumen, hablar de estas características, podríamos comenzar con la resolución. En el sistema jurisdiccional hay una sentencia obligatoria y vinculante, mientras que en el sistema no jurisdiccional se emite una recomendación que es no vinculante. En cuanto a la autoridad, en el sistema judicial encontramos jueces y magistrados y en el sistema no jurisdiccional visitadores y presidentes de comisiones de derechos humanos. En cuanto a la formalidad, el sistema judicial es estricto y tiene plazos procesales, mientras que en el sistema no jurisdiccional hay mayor flexibilidad y un enfoque en la víctima. Y si habláramos de la finalidad, el sistema judicial o jurisdiccional tiene como finalidad restituir el derecho y sancionar, mientras que el sistema no jurisdiccional tiene como finalidad la reparación del daño y sobre todo la prevención. Para finalizar esta sesión de estudios, vamos a hablar acerca de un caso práctico. Y este va a ser el caso Rosendo Radilla Pacheco versus México. Tal como su nombre lo indica, en este caso, México fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si nosotros recordamos los mecanismos de protección de los que acabamos de hablar y la forma en que pueden llevarse a cabo, estamos hablando de un mecanismo jurisdiccional. Esta sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se da en el año 2009 y es un precedente para la legislación mexicana. Pero hablemos del contexto y de los hechos. Los hechos del presente caso se refieren al señor Rosendo Radilla Pacheco. Él era una persona involucrada en diversas actividades de la vida política y social de su pueblo. Su pueblo era Atoyac de Álvarez, que se encuentra en el estado de Guerrero. Sin embargo, el 25 de agosto de 1974 fue detenido por miembros del ejército mexicano, mientras se encontraba con su hijo en un autobús. Posteriormente a su detención, fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, con evidencias de haber sido agredido físicamente. Sin embargo, no se volvió a saber de su paradero. Los familiares de la víctima interpusieron diversos recursos a fin de que se investigaran los hechos y de que se sancionara a los responsables. Sin embargo, la causa penal fue dirigida a la jurisdicción penal militar y no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. Identifiquemos ahora el conflicto jurídico. El punto central de discusión fue si los militares que violaron los derechos humanos de civiles deben ser juzgados por tribunales militares o por tribunales civiles.
A esto, la Corte Interamericana determinó, entre otras cosas, que el fuero militar no es el juez natural para investigar violaciones a derechos humanos. Por lo tanto, el impacto en el sistema jurídico mexicano, derivado de la resolución de la Corte Interamericana, fue un caso detonante en la historia de consulta, ya que lo podemos checar también en el trámite Varios 912 de 2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las consecuencias para el derecho mexicano, entre otras, fueron la resolución del fuero militar. Aquí se estableció que bajo ninguna circunstancia un militar que vulnere derechos civiles puede ser juzgado por tribunales militares, por lo que México se vio obligado a modificar el artículo 57 del Código Militar. Otra de las circunstancias más importantes es que a partir de esta sentencia se dio el control de convencionalidad ex oficio. Se ordenó que todos los jueces de México, al dictar sus sentencias, deben contrastar las leyes nacionales contra la Convención Americana de Derechos Humanos para llevar a cabo la protección de estos y aplicar la norma que más favorezca al ciudadano. Y además, se dio la obligatoriedad de la jurisprudencia internacional. Los criterios de la Corte Interamericana pasaron a ser obligatorios para todos los operadores jurídicos en México, ya que antes de esta sentencia únicamente eran criterios orientadores. Sin embargo, tal como lo acabamos de mencionar, a partir de dicha sentencia se volvieron criterios obligatorios. En conclusión, el caso Radilla Pacheco no es solo un expediente de desaparición forzada, es el pilar que obligó a México a reconocer que la dignidad humana está por encima de cualquier jerarquía militar o administrativa. Es el ejemplo perfecto de cómo el derecho internacional se integra con nuestra Constitución para ofrecer una protección integral. Y bien, espero que esta sesión de estudio pueda ayudarles, que si tienen alguna duda puedan acudir a esta sesión para ser resuelta y sobre todo que se den el tiempo de analizar los casos de los que hablamos, sobre todo el caso Rosendo Radilla, y que se den el tiempo de analizar la importancia de la contradicción de tesis 293 de 2011 y su impacto en nuestro sistema jurídico mexicano.